Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar nuestro encuentro de estudio del catecismo hoy y siguiendo nuestro orden, hoy nos tocaría el pecado original, ¿cierto? En el numeral 396. Pero como siempre, vamos a hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor nos socorra con su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado, ¿no? Que no se hable aquí lo que queremos, sino lo que solo Cristo quiera hablar, porque solo Cristo enseña, ¿no es cierto? Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invitemos también a nuestra querida Mamá María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mire, Marisol, tú por favor le ayudas a buscar a Prócoro, Flaca, le ayudas a buscar los numerales a Arnoldo. Bueno, 396. Bueno, mire, vamos a ir en este tema del pecado original, vamos a ir despacio, así nos llevamos varios encuentros, porque este es como el punto de partida. O sea, es tan interesante esto, como se van a dar cuenta, ¿no? Entonces vamos a ir sin prisa en este tema del pecado original, ¿cierto? Bueno, numeral 396. Ahí dice, ahí miren el título ahí, la prueba de la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. O sea, Dios creó al hombre para que viviera junto a él y fueran amigos, ¿no? Y hablaran sabroso todos los días, pues, y vivieran en su casa, ¿cierto? Miremos qué quiere decir eso en el numeral 1730. Vamos rápido al numeral 1730, para que nos aclare qué quiere decir eso de que Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. 1730, ¿ya lo encontraste, Prócoro? Lucía, ¿le ayudas a buscar 1730? Bueno, aquí está. Dice la libertad del hombre. No, pero no llega. 1730 no es. No, eso no es. No, está muy atrás. Está muy atrás. 593, 594. 1730. Aquí está. 1730. Bueno, muy bien. Mire, este numeral nos va a aclarar cómo es eso de que Dios creó al hombre en su amistad, ¿no es cierto? Bueno, voy a leer. Dice, la libertad del hombre. Ojo pues, dice, Dios ha creado al hombre racional, ¿no? Dios ha creado al hombre racional. ¿Qué es eso? Que lo creó con razón, con capacidad de razonar, de discernir, ¿cierto? Es decir, con inteligencia, ¿cierto? Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Eso es muy importante, ¿no? Dios cuando creó al hombre quiso hacer un ser perfecto, ¿sí? Mire lo que le dio, lo dotó de razón, de iniciativa y del dominio de sus actos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Quiso Dios, ojo a esto, que esto es muy importante, quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Eso es muy grande, ¿cierto? Esa autonomía que le dio. ¿Ah? Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando uno peca o hay gente tan mala, Dios no tiene ni la más mínima culpa en esto, ¿no? Sí, ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones. O sea, el que busca a Dios lo hace totalmente libre. A nadie le pone un revólver y se anda a buscar a Dios, no. Esto es una decisión totalmente libre. Entonces, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él,
llegue libremente a la plena y feliz perfección. ¿Sí? O sea que Dios creó libremente al hombre para que el hombre emprenda ese camino libremente, sin coacciones, hacia la felicidad plena que es Dios. Eso quiere decir, cuando dice acá el catecismo, eso es lo que quiere decir cuando dice que creó al hombre en su amistad, ¿de acuerdo? Sigamos. Criatura espiritual, volvamos al 396 donde estábamos. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. ¿Se da cuenta? ¿No? Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión. Miren pues cómo esa amistad con Dios, se hace patente en la medida, ¿no? En la medida que seamos sumisos a Dios. ¿Sí? Una persona que vive en la voluntad de Dios es absolutamente feliz, porque Dios quiere que esté enferma y ella es feliz estando enferma. Sí. Adelante. Dios quiere que esa persona sea pobre, esa persona es feliz siendo pobre. Dios quiere que esa persona sea rica, esa persona es feliz siendo rica. ¿Sí ve? Es muy claro, ¿cierto? Libre sumisión a Dios, lo que Dios quiera decidir para él, ¿de acuerdo? Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás. Repitamos esa parte. Esto es lo que la prohibición, ¿no? Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás. Génesis 2:17, ¿cierto? El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Hay un límite infranqueable entre Dios y el hombre. Es decir, hay cosas, son atributos que son exclusivamente de Dios. Hay atributos que son exclusivamente de Dios. Y el hombre no tiene por qué tomarse los atributos porque son de Dios. Cuando Dios le dice al hombre, no coman del árbol del bien y del mal, porque eso me corresponde solo a mí. Solo Dios come de ese árbol, solo Dios, ¿no? Entonces dice acá, esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás. ¿Por qué? Cuando el hombre atraviesa ese límite que no podía atravesar, ese día muere el hombre. ¿No? El conocimiento del bien. Sí, vamos a verlo, vamos a ver un ejemplo, vean. Dios le dice al hombre, haga lo que tiene que hacer como hombre y déjeme hacer a mí lo que tengo que hacer como Dios. Porque el día que usted se ponga a hacer lo que yo tengo que hacer es que usted se cree Dios, ¿no? Entonces veamos qué sucedió. El hombre venía respetando ese límite. Muy bien. El hombre decía, yo no como de ese árbol porque eso solo le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces viene el tentador, el envidioso, el rey de la mentira, ¿no? El embaucador desde el principio, el homicida desde el principio. ¿Qué viene y le dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que no pueden comer de ese árbol? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que el día que coman de ese árbol son como dioses. ¿Por qué? Porque ese árbol es solo para Dios. Pero si ustedes comen, se vuelven como Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo muere uno? ¿Cuándo muere? Uno tiene dos posibilidades, o es A o es B. Pero si uno no es A ni es B, está muerto. Uno tiene que ser A o tiene que ser B. A es hombre, B es Dios. Entonces, Dios no puede ser. Entonces, si deja de ser hombre, muere. Pongamos un ejemplo ilustrativo. Mire, un señor muy rico tiene su empresa y contrata a un vigilante. Y le dice, yo lo contrato a usted exclusivamente para que vigile, para que cuide mis bienes, para que cuide mi empresa. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Llega el tentador y le dice a ese vigilante, oiga, ¿cómo así que usted no puede ser gerente? ¿Cómo así que no puede ser gerente? No, señor.
Usted, mientras el gerente no está, usted puede sentarse en la silla de él. Usted puede hacer llamadas haciéndose pasar por él. Usted puede tomar decisiones. ¿Cómo así? ¿Quién le dijo que usted no podía ser gerente? Si usted está aquí en la empresa. Y el día que él no esté, alguien tiene que atender. Entonces ¿qué sucede? Eso le cala al vigilante, ¿no? Y empieza a ser gerente a espaldas del gerente. Empieza a hacer cosas que son propias del gerente. El gerente es el que decide a qué proveedor le compra, con qué banco negocia un préstamo, quién va a manejar su parte financiera. Y el vigilante irresponsablemente empieza por detrás, a espaldas del gerente, a tomar decisiones. Un vigilante con su formación como paravigilante, que empiece a tomar decisiones en una empresa propia del gerente, arruina esa empresa en un momentico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Viene el vigilante y se da cuenta y le dice: oiga, ¿cómo así que usted está decidiendo por mí? Si yo lo contraté a usted es para que fuera vigilante, no gerente. ¿Cómo así que usted está decidiendo con qué bancos trabajo, a qué interés trabajo, a qué proveedor le compro? Eso me pertenece a mí. Oh, no, es que fulano de tal me dijo. ¿Cómo así que fulano de tal le dijo? Queda despedido. Queda despedido. Entonces, ese vigilante ya no es vigilante. Ya no es vigilante. Y tampoco es gerente. Entonces, tiene la muerte laboral. Eso más o menos le pasó a Adán. Adán le creyó al diablo. Adán le creyó al diablo. Entonces, como se pasó para el círculo de Dios, atravesó ese límite infranqueable, dejó de ser hombre. Porque Adán hizo lo contrario a lo que hizo el nuevo Adán. ¿Qué hizo el nuevo Adán? Se despojó de su vestidura divina, de su condición divina, para asumir la naturaleza humana y ser un hombre como cualquiera de nosotros. Eso viene a ser como, más bien, don Francisco, como la desobediencia. Sí, ya vamos para allá, la desobediencia, claro, el proceso. Pero entonces mire que este primer Adán quiso despojarse de su condición humana y asumir la condición divina, pero a espaldas de Dios y sin Dios. Entonces, como se despojó de su condición humana, al comer del árbol del bien y del mal, algo que solo le pertenece a Dios, dejó de ser hombre. Entonces ya no era hombre. Pretendió ser Dios, pero no podía ser Dios. Entonces no era ni A ni B. No era ni hombre ni era Dios. Ni era Dios. Para que no nos demoremos, yo voy a leerles acá un poquitico del Génesis, unos versículos del Génesis, del Apocalipsis, perdón. El Apocalipsis, voy a leer desde el capítulo 3, del 14 al 20. ¿Por qué del 14 al 20? Es la carta que se le escribe a la iglesia de la Odisea. De la Odisea, y mire cómo dice. A la Odisea. Al ángel de la iglesia de la Odisea, dice. Pónganle en cuidado. Escribe así, así habla el amén. Así habla el amén. ¿Quién es el amén? Cristo. Así habla el amén. El testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios, ¿no? Son los títulos que le dan a Cristo en el Apocalipsis. Conozco tu conducta, ¿no? No eres ni frío ni caliente. O sea, no eres ni A ni B. ¿De acuerdo? Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Voy a sacarte, voy a vomitarte. Ya no está en Dios. Murió. Adán no es ni hombre ni Dios. Es muy claro, ¿cierto? Tú dices, ¿no? Le está hablando Dios al hombre, ¿cierto? Tú dices, al hombre, a la iglesia de la Odisea, tú dices, soy rico, ¿no? Me he enriquecido, nada me falta. Pero no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo.
¿Y qué era la Odisea? Era la ciudad más pujante de ese entonces. ¿Por qué? Porque tenía las mejores telas del mundo. Allá hacían vestidos de lino más costoso. ¿No es cierto? Tenía la mejor industria farmacéutica en ese entonces para los ojos, para la medicina de los ojos. ¿Sí? Y tenía mucho oro. Entonces, mire lo que le dice Jesús. Tú dices a la iglesia de la Odisea: soy rico, me he enriquecido, nada me falta, pero no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre. Ciertamente tiene mucho oro y le está diciendo pobre. Tiene la mejor industria farmacéutica para la vista, para la visión, y es ciego y desnudo, teniendo la mejor industria de telas en ese entonces, el mejor lino, el lino más caro del mundo. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Te aconsejo que me compres oro acrisolado. Mire que el Señor se pone como si vendiera el oro, que me compres oro acrisolado. O sea, quemado. O sea, el oro pasado por el fuego, el oro puro, como dice San Pablo, ¿cierto? Oro del cielo, pues, ¿no es cierto? O sea, te aconsejo que me compres un poquito de ¿qué? De cruz, ¿de acuerdo? Te aconsejo que me compres oro acrisolado al juego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que cubras tu desnudez, ¿no? Y no quede al descubierto tu vergonzosa desnudez. O sea, Acuerde como dice... blanco es puro, Sí, que se claro. purifique. Claro, acuerde como dice más adelante el Apocalipsis, ¿quién es ese grupo que viene allá? Son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, o sea, vestiduras blancas, ¿cierto? Bueno, y un colirio para que te eches en los ojos y recobras la vista. Ahí viene la palabra colirio. De ahí viene la palabra colirio, sí, de ahí viene. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Ojo, esto tan bonito que viene aquí, que este es el versículo más importante. Ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar. Y si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos los dos. O sea, el que abre, ¿quién es el encargado de abrir la puerta? ¿El que está adentro o el que está afuera? Que está dentro. Y el que está afuera está golpeando. O sea, Cristo golpea en los que están fuera, en los que están muertos, que no son ni hombre, ni Dios, ni fríos, ni calientes, a los que Él ha vomitado. Él golpea ¿para qué? En las puertas ¿de dónde? Las puertas del corazón, que es donde está esa capillita donde nos reunimos a solas con Dios, que la llamamos la conciencia. Él golpea y dice: si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Es más, si alguien me abre, entraré y celebraremos una cena eucarística en el altar de su corazón. ¿De acuerdo? Y así le estoy devolviendo la vida. Porque San Juan dice: quien no coma mi carne, no tiene vida en mí, ni yo tengo vida en él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entró? Entonces, con el primer pecado entró la muerte en el mundo. Porque el hombre dejó de ser hombre y no podía ser Dios. Entonces no era hombre ni Dios. Tenía esas dos alternativas. Entonces, ciertamente Dios quiere que el hombre sea como Dios, pero por él, con él y en él. Como dice el catecismo, ya lo hemos visto en el numeral 460 o 61. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. O sea, Dios se hizo hombre para que el hombre, por gracia, fuera lo que Dios es por naturaleza. Ciertamente el hombre nunca podrá ser como Dios, igual a Dios, pero en virtud de la gracia puede ser como Dios, ¿no? Por gracia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, queda más o menos claro cómo entró la muerte en el mundo por el primer pecado, ¿no? Bueno, esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador. El hombre depende del Creador. Está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. ¿Qué quiere decir que el hombre depende del Creador?
Miremos el ejemplo que nos da la creación. El cielo y la tierra es figura de esto. El hombre sin el Creador no puede tener vida. El hombre sin el Creador está muerto. El hombre sin Dios está muerto. Y miremoslo en la tierra y en el sol. La tierra no tiene luz propia porque la tierra no es estrella, es un planeta. Entonces la tierra tiene que mendigar los rayos del sol. ¿Sí? La tierra tiene que mendigar los rayos del sol. Ciertamente una manzana no es el sol, pero es en virtud de los efectos de los rayos del sol que la manzana llega a ser manzana. Nosotros no somos soles, pero es en virtud de los rayos del sol que podemos mantener la vida. Esas son las leyes de la creación o las normas morales. Sí, estoy poniendo un ejemplo de cómo el hombre no puede vivir sin el Creador, así como la tierra no puede vivir sin el sol. ¿Estamos de acuerdo? Tan cierto es esto que cuando la tierra le da la espalda al sol, viene la noche y el frío. Viene la oscuridad y el frío. ¿De acuerdo? Y en los países de los polos donde hay estaciones, ¿no? El frío es muy largo y las noches son muy largas. ¿Por qué? Porque le están dando la espalda al sol. Así es cuando el hombre le da la espalda al sol, quedan las tinieblas en la oscuridad más horrible, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno. Porque dice que el hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación, sí, a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Hay unas normas morales, es un capítulo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos allá a la tercera parte del catecismo. Hay unas normas morales, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de la libertad, el uso de la autoridad, ¿no es cierto? Dios ya lo vimos cuando estamos viendo a Dios creador, ya lo vimos, que Dios iba creando y a cada cosa le iba poniendo sus leyes. Que el único que puede alterar esas leyes es Dios. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, altera las leyes de la creación. O en la Eucaristía, Dios altera las leyes de la creación. Porque el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, muy bien. Miremos el 311, ¿qué nos quiere aclarar sobre esto? 311. Acá, ayúdale a buscar que no puede, mi amor. Los ángeles y los... Bueno, miremos qué nos dice el 311. Los hombres, criaturas inteligentes. Sí, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿no? Tanto los ángeles como nosotros es por una elección libre que caminamos hacia Dios, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo. Si alguien nos pone una pistola y venga y sigue a Dios, eso no es un seguimiento de Dios. Un seguimiento es cuando yo libremente me decido a seguir, de acuerdo. Por ello pueden desviarse. Tanto hombres como ángeles pueden desviarse. De hecho, ya vimos la caída del hombre y ya vimos la caída de los ángeles. Bueno, uno y otro se desviaron, ¿de acuerdo? De hecho pecaron. Los ángeles pecaron. El primer ángel que fue Satán, que fue Satanás, Lucifer, pecó y es ángel caído. Y todos sus ángeles, criaturas también, espíritus puros, pecaron y son ángeles caídos, ¿cierto? Y fue así como el mal moral, ojo, fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico, ¿no? ¿Se da cuenta? El mal moral es mucho más grave que el mal físico, ¿no? Porque el mal físico puede agredirnos la carne, ¿no? No le teman a los que matan el cuerpo, teman a los que matan el alma, ¿sí? Alguien, por ejemplo, le pega un tiro a una persona y se murió, le quitó esta vida y seguramente fue al cielo porque fue mártir. Pero un virus doctrinal le puede quitar esta vida y la otra. ¿Sí? Que el adulterio ya no es pecado. Pero es un virus doctrinal. Entonces todo el mundo cae en adulterio y empieza esa cola para el infierno, ¿cierto? Que el homicidio en ninguna circunstancia es pecado, que el aborto en ninguna circunstancia es pecado, que las relaciones homosexuales de un momento a otro ya no son pecado. No, eso es un virus doctrinal. Ese es un virus doctrinal
que nos puede llevar a los infiernos, ¿sí o no? O nos puede no con seguridad nos llevar al infierno, porque vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, Hugo. Me inquieta una cosa acá porque ¿En qué número? ¿El 311? pues estamos en el 311. Sí, ¿qué dice? Que dice, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino última por elección. Libre y amor de preferencia. O sea que todos somos libres. Todos somos libres de seguir o no a Dios. Exacto. Entonces por eso lo que estamos hablando de que el hombre en sí es libre de hacer lo que quiera. Ah, sí, de claro. hacer el aborto, de hacer Todo, de matar, de robar, de todo. Es libre. Entre el bien y el mal. Es libre, es Sí. libre. Y como es libre, pues hombre, pues el Señor le da a cada cual el camino que quiera escoger uno. Pero es que ya lo dijo el numeral donde estamos. El pecado no es otra cosa que el mal uso de la libertad que Dios nos dio. Es mal uso de la libertad, mal uso de la libertad. ¿De acuerdo? Es el mal uso de la libertad. Todos haber escogido el mal y el bien. Sí, No seguirá. pero el hombre es libre. Sí, el hombre es libre. El hombre es libre. O sea que ahí no hay nada que hacer. Hay una que hacer, el hombre es libre, como el hombre es libre de creer o no creer. Exacto, entonces En- ahí no Pero sé es por que qué- una cosa es ser libre y otra cosa es el libertinaje. que el No, por eso, libertinaje es el que por lleva eso, al pecado. por eso. El pecado es libertinaje porque el pecado es un mal uso de la libertad. Es un mal uso. Ahora, ¿qué es el juicio? Dios no viene a condenar a nadie, la gente se ha autocondenado. ¿Por qué? Ya lo vimos en el encuentro pasado. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que esta vida es la oportunidad que tenemos para aceptar libremente, ¿no?, el amor de Dios en Cristo, el amor de Dios en Cristo, el amor de Dios en Cristo. Tiene que ser la fórmula completa, el amor de Dios en Cristo. Porque Cristo es la parte visible de ese Dios invisible, ¿sí? Y la fuente del amor es el Padre. Cristo es el donador y el Espíritu Santo es que nos comunica íntimo y personalmente ese amor, ¿de No acuerdo? debe de haber entonces tribulaciones, ni pruebas, ni nada, cuestiones, porque lo que está diciendo acá es que el hombre elige, porque el hombre es consciente ya lo que es bueno y lo que es malo. Sí, porque vea, el hombre es libre, el hombre es libre de hacer o deshacer y no tiene disculpa. No tiene disculpa. Y no tiene disculpa. ¿Por qué? Porque es que, bueno, vamos allá porque toca ir, vamos al 1776, vamos al 1776, placa, 1776, 1776, para responderle a don Hugo, muy buena su intervención. Niña, tú me puedes leer durito ahí, que quede en el video, si quieres bájate el tapabocas mientras lee eso, léeme bien duro. La conciencia moral. Ojo a ese título. Estábamos diciendo que el mal moral, ojo, en el 311, que el mal moral es significativamente mucho más grave que el mal físico, ¿de acuerdo? Entonces, léeme bien duro, mi niña. La conciencia moral. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo. Para un momentico. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo. Entonces, si hay una ley ahí que el hombre no se da a sí mismo, entonces ¿quién la dio? Dios. La dio Dios. ¿Esa ley dónde estaba escrita antes? En piedras. Pero ¿qué dijo el profeta Jeremías? Dios a través del profeta Jeremías: escribiré mi ley en sus corazones, en corazones de carne, ¿de acuerdo? Entonces mírelo claro, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubrió una ley que él no se da a sí mismo. Sigue, mija. Sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Ahí está muy claro. Esa ley escrita en el corazón del hombre, escrita por puño y letra de Dios, el hombre tiene que escucharlo. Por eso son los oídos interiores, oídos de la conciencia. Tiene que escucharlo, ¿de acuerdo? Tiene que escucharlo. Y si el hombre escucha esa voz, está en condiciones de saber qué es bueno y qué es malo, ¿de acuerdo? O sea, hacer el bien y evitar el mal. Vamos, bueno, sigue. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Repítame eso 3 veces, hágame el favor. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Repítamelo. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Dígamelo otra vez.
El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un ciudadano chino, o japonés, o ruso, o del el lugar más remoto de la tierra, tiene esa ley inscrita en el corazón. Y el pecado no tiene nacionalidad, ni raza, ni lengua. ¿Sí ve? El aborto es un pecado en cualquier lugar del mundo. El asesinato, porque aborto es un asesinato, ¿cierto? El asesinato, ¿no? O sea, el aborto, ¿cierto? Hablo del aborto porque es asesinar al ser más indefenso, más pobre. Entonces queda mal enfocado lo que estás hablando acá, que todo esto es verdadero y que el hombre viole las normas o las leyes civiles. Por ejemplo, la ley del matrimonio civil, la ley del aborto, la ley de profamilia, la ley de tal cosa. Es que hay dos criterios o dos leyes. Está el criterio del mundo, que tiene sus propias leyes, y el criterio de Dios. Estamos desbaratando estos criterios del mundo. No. Con esto desbaratamos los criterios del mundo. Sí. Porque si uno sigue los criterios de Dios, no se casa por lo civil, así sea una ley civil. ¿De acuerdo? Si uno sigue los criterios de Dios, no participa, no aboga por un aborto, sea la causa que sea. ¿Por qué? Porque las leyes del mundo es que se puede abortar porque sí o porque no. Esas son puertas que abre el mundo para sí, claro, por eso te digo, por eso dice el Salmo, bienaventurado quien no se guía por los criterios del mundo, sino por los criterios de Dios, dice el Salmo. Entonces acá por eso le dije que repitiera 3 veces, ¿no es cierto? El hombre tiene una ley escrita por Dios, en su corazón, ¿cierto? En su corazón. ¿Sí? Entonces, ¿a quién hay que obedecerle? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. A Dios. Ok, bueno. Entonces, sigue. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Ah, qué bonito, repítame esa parte. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de él. Es muy claro. Eso es muy claro. Donde quiera que nos encontremos, La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Acuérdese que el templo es sagrado, pero hay una parte que es más sagrada, que es el sagrario, donde está la reserva. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos nuestra partecita, nuestro sagrario, que es la conciencia. Entonces, en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor golpea en esa capillita que tenemos en el fondo de nuestro corazón, que se llama conciencia, donde nos reunimos a solas con Dios, ¿no? Ontológicamente hablando, allá no puede entrar ni el diablo. Si es mi conciencia, no puede entrar Hugo, no puede entrar mi esposa, mi mamá, no puede entrar mi papá, no puede entrar nadie. Me reúno a solas con Dios ahí. Ahí me reúno. Que es que yo conozco tu conciencia, mentiroso, porque solo me reúno allá con Dios. Allá no puede entrar el diablo. Es un lugar exclusivamente para el alma y Dios, no es más, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde golpea Apocalipsis 3:20. Si alguien me abre, entro y ceno con él. En esa capillita, Dios celebra una Eucaristía con nosotros, ¿de acuerdo? Y nos vuelve a la vida, ¿de acuerdo? Ok, bueno, muy bien. Entonces quedó claro, Hugo, sí, lo que pasa es que hay leyes de los hombres y leyes de Dios. Se puede acabar todo, Francisco, todo se puede acabar, menos la palabra, porque todo pasará, pero mis palabras... Por ejemplo, mire, vea. Bueno, nos desviamos un poquito, pero vale la pena la aclaración. Yo desde un principio dije que íbamos a ir despacio porque el tema es muy interesante. Mire, hoy en día yo pregunto, ¿esta situación que se presentó con Adán sigue vigente hoy o ya está el pasado? Claro que está vigente. Mire, ¿cuándo es que entra la muerte en el mundo? Cuando el hombre deja de ser hombre y no puede ser Dios, entonces no es ni A ni es B. Bueno, resulta que hoy en día, ya lo vimos nosotros, un numeral que dice que el hombre tiene que vivir en virtud de su sexo otorgado por Dios y que Dios solo concedió 2 sexos, no más. 2, masculino y femenino, macho y hembra, no más, ¿no? Pero entonces el hombre, ¿qué dice? El hombre ya atravesó ese límite infranqueable, porque el único que puede decidir, o que decidió con toda su autoridad y sabiduría, que iban a haber 2 sexos, fue el Creador.
fue Dios. Y dijo, habrán hombres y habrán hembras, habrán mujeres, y no más, y pare de contar. Pero entonces, ¿qué pasa? El hombre ahorita está atravesando ese límite infranqueable y dice, no, Señor, Dios se equivocó, Dios es un mentiroso, Dios no sabe, eso es muy poquito. No, un momentico. Entonces vuelve a surgir el maligno, a contarle al hombre actual, al hombre moderno. Oiga, hombre, ¿cómo así que ustedes se van a dejar mamar gallo de Dios? ¿Cómo que hombre y mujer no más? No, de ninguna manera. No, ustedes pueden ser más. Ustedes pueden ser más. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a inventarnos la ideología de género para que quepan nosotros. Los que no quieren ser hombres ni mujeres. O sea, los que... el diablo sabe que los que no quieren ser hombres siendo hombres y los que no quieren ser mujeres siendo mujeres están muertos. Porque un hombre que se mande a operar, ¿no?, y vista como mujer siendo hombre, entonces, ¿qué hacemos? Ante el mundo es algo diferente a hombre y mujer, ¿cierto? Pero ante Dios, dice, ¿pero qué hacemos con este que no es hombre ni mujer? No es ni A ni B. Entonces, la ideología de género es el principal engaño que puede haber hoy. La ideología de género entonces nos llevan como ovejas para el matadero. Pecado eso. Nos llevan como ovejas para el matadero. ¿Por qué? Porque la ideología de género es una imposición y viene de las Naciones Unidas. Y hay países ya donde uno habla en contra de la ideología de género, va para la cárcel, porque es violar las libertades individuales y la libre expresión. ¿Sí ve? Una mujer que se mandó a cercenar sus senos y a ponerse unos implantes, pues una cantidad de cosas, y se toma hormonas para que le salgan barba y todo. Hombre, no. No, pues ante Dios, pero esto yo la hice mujer y esto cosa tan rara que es hombre, esto no es hombre ni mujer. No es. Entonces es la muerte. Es la muerte. ¿Sí? Entonces, volviendo a este numeral, mire. Volviendo a este numeral. Al 396 donde estábamos, el árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente ese límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente, respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y las normas morales que regulan el uso de la libertad. Esas normas morales son esa ley inscrita por Dios en el corazón del hombre, ¿de acuerdo? ¿Cuál la resumen? Los 10 mandamientos, que se reducen a 2. ¿A cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Ahí está. Vamos al 301. Vamos al 301 que nos está haciendo ojitos acá. El 301. 301. Dice, Dios mantiene y conduce la creación. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Entonces fíjense cómo aquí vuelve e insiste, ¿no? Dependemos del Creador, así como la tierra depende del sol, ¿de acuerdo? Bien, vamos al primer pecado del hombre, en el numeral 397. Laca, 397. El primer pecado del hombre. Mire esto tan dramático. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Sí? Bueno. El hombre, ojo, 397. El hombre tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza a su Creador. Esa confianza es como una lámpara que arde sin consumirse. Es la confianza en el Creador. Esa confianza en el Creador eran las que tenían las vírgenes prudentes. Las necias no tenían confianza en el Creador. ¿Por qué? Porque su luz la daba las adulaciones de los hombres, ¿no? Las adulaciones de los hombres, o sea, en las vírgenes necias, el obrar de ellas era terrenal, era horizontal, ¿no? Y el obrar tiene que ser horizontal y vertical, es decir, hacer todo lo que humanamente toca hacer, pero en clave de Dios,
o sea, en la voluntad de Dios, porque la cruz son dos maderos, uno horizontal que es la voluntad humana, hay que hacer todo lo que humanamente toca hacer, pero adherido siempre a la voluntad de Dios, o sea, al madero que apunta al cielo, ¿de acuerdo? Ese madero es el que une el cielo con la tierra, ¿de acuerdo? El horizontal va horizontal, nunca tocará el cielo, ¿sí? En cambio, el vertical sí toca el cielo, porque está apoyado en la tierra y llega hasta el cielo, ¿ok? Acuerden que la cruz es esa escalera de Jacob que vio en el sueño, una escalera que unía el cielo con la tierra, ¿sí? Entonces, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, ¿no? Fíjense, nos está insistiendo, el hombre tentado por el diablo murió, porque no era hombre ni era Dios, ¿ok? Y abusando de su libertad, ¿se da cuenta? Abusando de su libertad, de ese regalo tan grande que Dios nos dio, que es la libertad. Abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios, ¿no? Entonces fíjese ese proceso. El diablo sabe que tiene que dar unos pasos en el alma. ¿Cuál? Matar la confianza, ¿no? Confianza es algo así como la esperanza, ¿cierto? Por eso cuando el enfermo está en el lecho de muerte muriéndose ya, ve su cama llena de demonios. Los demonios le quieren arrebatar las 3 virtudes teologales, principalmente la esperanza. ¿Y usted cree que se va a salvar? Después de haber hecho esto y esto y esto, y le nombré todos los pecados. Pero si el alma tiene confianza en Dios, dice, no importa, yo fui pecador, pero Cristo pagó por mí en la cruz. Oiga, pero eso es verdad, los enfermos terminales de... No, es que lo dicen santos, pues revelaciones privadas, sí, con la cual la iglesia no riñe, ¿cierto? Así lo describen, ¿cierto? Queriéndole arrebatar las 3 virtudes teologales, que son las 3 virtudes de Dios, especialmente la esperanza. Entonces, mire, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. El hombre, el primer paso que da el diablo es hacerle creer al hombre que ya no debe confiar en su Creador, ¿de acuerdo? Bueno, segundo paso, el hombre abusa de su libertad. Sí, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿cierto? El hombre abusa de eso. Miren ese proceso. Primero le hace perder la confianza en el Creador. O sea, una negación absoluta de Dios. ¿No? Entonces, cuando hay negación absoluta de Dios, el hombre abusa de su libertad, ¿no? Y viene y desobedece el mandamiento de Dios. Esta es la fórmula del comunismo. Ese episodio del diablo con Adán no es ni más ni menos que la aparición del comunismo sobre la tierra. Porque el diablo le dijo al hombre, si desobedece a Dios, usted lo va a tener todo. Pero el diablo sabía que no era así, ¿no? Entonces, como el diablo es diablo y rey de la mentira y homicida desde el principio, el diablo lo que quiere es llevarse almas para el infierno, esclavizarlas. Entonces, les pinta pajaritos de oro. ¿Sí? Entonces, por eso el comunismo apareció donde apareció el diablo. Por eso el primer comunista que hubo sobre la tierra fue el diablo. Y la primera víctima del comunismo fue Adán. Y con él toda la humanidad. Porque ¿qué hace el comunismo? El comunismo le dice, ¿qué es el comunismo? Nadie tiene nada, todo es de todos. Entonces empiezan a expropiar, expropie, ¿sí? Pero no vayan a creer que eso lo van a repartir entre todos. No, eso es para la rosca, hablándolo vulgarmente, que gobierna para el gobierno de turno, ¿no? Y para todos sus secuaces, para que les ayuden a mantener el sistema perverso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces el hombre muere. Más pobreza, más así. El hombre muere, porque el hombre no es ni rico ni pobre. Porque cuando el hombre es rico, el Estado lo ampara. ¿Para qué? Para que favorezca al pobre. Porque cuando hay Estado, cuando no hay comunismo, el Estado ayuda a los pobres. A mí, por ejemplo, me parece que el Estado nos ayuda mucho, porque a mí se me hace muy barato la cuota para la salud. Y es un servicio 5 estrellas. A mí se me hace si hubiera comunismo no habría eso. No habría eso. Entonces es el comunismo. Tranquilos, que todos los días usted no tiene nada, pero no le va a faltar nada. La mentira más grande del mundo. Dígame, ¿en qué país donde ha triunfado el comunismo es feliz? España se está despedazando con el gobierno comunista que tiene. Chile se está despedazando con ese gobierno comunista que tiene. Venezuela, ya vemos las consecuencias.
¿Sí? Entonces, el diablo, por eso digo que nos llevan como ovejas para el matadero, ¿no? ¿Con qué? Con el nuevo orden mundial. Porque va a haber un solo gobierno, ¿no? Que ese gobierno no es otro que el anticristo. Va a haber una sola moneda, que es una moneda digital, y va a haber una sola religión, que va a ser la religión de las Naciones Unidas, va a ser una ONG, no va a ser la religión de Cristo. Pero, como la voluntad de Dios son actos y hechos cumplidos, dentro de la iglesia va a haber gente fiel, un pequeño grupo de obispos fieles, de sacerdotes fieles, de diáconos fieles y de laicos fieles, que son los que van a llegar al final. Porque Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Benedicto XVI ya lo dijo. Con la crisis actual la iglesia se va a reducir enormemente y le va a tocar empezar desde nuevo, como las primeras comunidades cristianas. A celebrar misas en las casas, al escondido. ¿Por qué? Porque es prohibido la Eucaristía, se va a prohibir la Eucaristía. Ya lo vimos. ¿Cuánto estuvimos en Eucaristía? Estuvimos como 6 meses. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, el hombre tentado por el diablo, o sea, por el comunismo, ¿no? Dejó morir en su corazón la confianza hacia su Criador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Detrás del comunismo solo hay 2 objetivos: esclavizar la humanidad, esclavizarla pero perversamente, ¿no? Esclavizarla para ponerla al servicio de una élite perversa, ¿sí? El primer objetivo. Y el segundo, la negación absoluta de Dios. ¿Por qué? Y eso se está viendo ya, vamos como ovejas para el matadero, porque el discurso del mundo y de la iglesia ahora es humanista. ¿Qué quiere decir humanista? Que el hombre se está poniendo en el lugar de Dios. El hombre se está poniendo en el lugar de Dios. El centro del mundo tiene que ser Dios, Cristo, pero el centro del mundo es el hombre en este momento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Esto es un problema porque la humanidad en estos momentos están cayendo en pecado en base a que hay leyes civiles que hacen lo contrario a esto. Pero la gente, estamos cayendo en un pecado todos. ¿Cuál? Ya lo vimos, un pecado contra la virtud de la fe. ¿Cuál es? La duda voluntaria e involuntaria. Duda voluntaria, ya lo hemos leído mucho acá. Cuando yo no investigo, no me preocupo por investigar y conocer la sana doctrina de la iglesia, entonces caigo en una duda voluntaria. Porque yo puedo perfectamente saber cuál es la sana doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. Asimismo, la doctrina de la iglesia no puede ser otra que la doctrina de Cristo. Y la doctrina de nosotros los cristianos no puede ser otra diferente que la de la iglesia. Por eso San Pablo dice, así viniera un ángel, ojo pues, a predicarles algo diferente, no le crean, es un mentiroso, es un embaucador, ¿no? Todo el que predique algo diferente es un embaucador. Sí. Eso es lo que decía el Papa Francisco cuando el problema de los homosexuales, que decía que había que hacer una ley de convivencia civil. Eso va en contra de la sana doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no podía abogar en ningún momento por crear estructuras jurídicas de pecado. Estructuras jurídicas de pecado. ¿Y qué sucede? Estamos empujando con eso a la gente a que viva en un pecado ¿de qué? Un pecado contra la esperanza. ¿Cómo se llama? Pecado de presunción. Presumir de Dios. Presumir que Dios me perdona todo, siempre, así yo no me convierta. Y resulta que para que Jesús me perdone, tiene que haber conversión. Muchos sacrificios. Entonces se da cuenta de lo delicado que es la cosa. Acaba de leer una historia donde dice en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios. Claro, de aquí una desobediencia a Dios. Una desobediencia a Dios. Y está muy claro. Es una desobediencia a Dios. Es una desobediencia a Dios. De donde acá, un sacerdote jesuita en Estados Unidos llamado James Martin, de donde acá diciendo que el catecismo de la Iglesia Católica se equivocó al decir que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Entonces, si él dice que el catecismo se equivocó, se equivocaron las Sagradas Escrituras, porque el catecismo cuando lo dice apoyado en las Sagradas Escrituras. Y literalmente lo dice así: la Iglesia apoyada en las Sagradas Escrituras sostiene que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. De donde acá los obispos alemanes exigiendo
que nombren mujeres sacerdotisas, ¿no? O que legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo. No se puede porque... O de dónde acá exigiendo que los luteranos comulguen con los católicos, con los cristianos. Cuando para poder comulgar, esa exigencia que uno crea que en la hostia consagrada está Jesucristo. Y ellos no creen eso. Están pecando contra los numerales. Sí, bueno. Vea, estamos en el numeral 397. A ver, vamos al numeral 1707 rápido. Porque ya se nos fue el tiempo. 1707, Flaca, 1707. 1707 ya. 1707. El hombre, persuadido por el maligno, Vea, de su libertad, 1707, ok. Muy bien, dice, el hombre, 5:41. persuadido, Hombre persuadido. el hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Yo creo que esto es muy claro, ¿cierto? Sucumbió a la tentación y cometió el mal, ¿no? Que el hombre quedó esclavo ¿de quién? Del pecado, del maligno. Así queda la humanidad cuando le come cuento al diablo a traer con el cuento del comunismo. Aquí podríamos decir, el hombre persuadido por el comunismo abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. ¿Cuál? Llegar a la negación absoluta de Dios, ¿de acuerdo? Ojo, conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva a la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Por eso San Pablo va a exclamar con dramatismo, pero ¿por qué hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero? Por la concupiscencia, o sea, la inclinación al mal. ¿De acuerdo? Muy bien. 25:41, rápido. Rápido que nos cogió la noche. Los deseos del espíritu. 41. Sí, vamos más o menos claros hasta ahí. Estamos en el primer pecado, ¿cierto? El primer pecado fue por el hombre hacerle caso al diablo. Quedó esclavo, esclavizado, miserable, quedó miserable. 25:41 dice, la economía de la ley y la gracia. Acuérdese que economía viene de la palabra oikonomía, que quiere decir la obra de Dios, ¿de acuerdo? El obrar de Dios. O sea, la economía de la ley y de la gracia, es decir, 41. Interpretemos bien ese numeral, la economía de la ley y de la gracia, es decir, el obrar de Dios en el Antiguo Testamento, que era con la ley, y de la gracia, que es en el Nuevo Testamento, con la gracia de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, la economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del supremo bien, lo instruye en los deseos del Espíritu Santo que sacia el corazón del hombre, ¿de acuerdo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Con qué serán saciados? Con el alimento de Cristo. ¿Cuál es el alimento de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es el agua? El agua que quien la toma, de su corazón, de su interior, saldrán ríos de agua viva, por la eternidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos al 1850. Lucía, 1850. Ay, vea lo que sigue, bendito sea el Señor. El pecado es una ofensa a Dios, ¿no? Ahí va a citar parte del Salmo, ¿no? Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, ¿no? Salmo 51:6. En algunas es el Salmo 50, ¿cierto? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Repitamos esa parte. El pecado se levanta contra el amor de Dios. Hablábamos en un encuentro pasado que siempre que uno deja de amar a Dios, ese lapsus es de pecado. Yo dejé de amar a Dios 2 horas, después de 2 horas pecando. O sea, si yo no dejara de amar a Dios en ningún momento, no pecaría. Y así se podría evitar el purgatorio.
¿Cuándo se deja amar a Dios? Cuando usted está en pecado, Cuando se peca. cuando se peca. Cuando se peca. Hugo, usted lo llamó una muchacha y lo invitó para Cartagena. Y el sinvergüenza de Hugo aceptó. Claro. Se fue con la muchacha para Cartagena y no se fueron a rezar. Entonces, fueron 3 días que dejó de amar. iglesias en la playa. Fueron 3 días que dejó de amar a Dios. Y después ya no lo quiere uno que porque ya perdió la gracia, entonces dice, no, ya Sí. no. Y ahí está el pecado también. Entonces, mire, le decía Jesús a Luisa Picarreta, al purgatorio, entonces siempre que uno peca crea un vacío de amor. Sí. ¿Y a qué va el purgatorio? A llenar esos vacíos de amor. Entonces, yo le aconsejo, le decía Jesús a Luisa, sí, uno al purgatorio a llenar vacíos de amor, a amar a Dios en el purgatorio, en el fuego purificador, como no lo amo en la tierra. Entonces, si son muchos vacíos de amor, muchos vacíos, mucho tiempo en el purgatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Jesús a Luisa Picarreta? Le dice, deje que el amor haga por adelantado lo que la muerte tiene que hacer algún día. Sabiduría de Dios, sabiduría increada, eso es sabiduría de Dios, no de los hombres, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, muy bien. Es que nosotros amamos, pero con interés. ¿En qué numeral estamos? 18:50. 18:50. Vea, entonces, el pecado es una ofensa a Dios contra ti y contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, ojo, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal, Génesis 3:5. El pecado es así, amor de sí, o sea, el pecado es cuando uno se quiere a uno mucho más que lo que quiere a Dios, ¿de acuerdo? El pecado es así, amor de sí, hasta el desprecio de Dios. Siempre que uno se quiere más a uno mismo que a Dios, está despreciando a Dios. Por eso el amor propio en un momento dado puede ser el desprecio de Dios. No, yo tengo derecho a ser feliz, así cometa adulterio, así me toque robar, yo tengo derecho a ser feliz. Está despreciando a Dios. ¿De acuerdo? Por esta mire tan delicado esto, por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación, ¿de acuerdo? Jesús vino a reparar ese pecado de soberbia del hombre. ¿Cómo? Permitiendo ser coronado de espinas. Porque mientras esas espinas herían su sacratísima cabeza, Él reparaba toda la soberbia, el orgullo, el amor propio y los malos pensamientos, ¿de acuerdo? 2.15, ¿qué nos querrá decir el 2.15? Vamos rápido al 2.15 para dejar este numeral ya, listo. 2.15. Este catecismo no tiene 2.15, sí tiene. Dice, Dios es la verdad. Dios es la verdad, el diablo es mentira. Dios es la verdad, el diablo es mentira. Tratemos de estar siempre con la verdad, es decir, con Dios. 2.15, voy a leer. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre, todos tus justos juicios. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre todos tus justos juicios. Es el Salmo 119, 160. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso la promesa de Dios se realizan siempre. Esto es muy importante. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre, así pareciera que está tardando. Mire, por ejemplo, la encarnación fue prometida por los profetas y por los patriarcas. Mejor dicho, desde el Génesis se prometió un Salvador. Génesis 3.15, lo que llaman el protoevangelio. ¿Sí? Pasaron los años y tardó, pero finalmente la promesa se dio. Hay una promesa que vendrá por segunda vez, la parucía. Parece que se está demorando, pero téngalo por seguro que vendrá. Téngalo por seguro que vendrá. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas, ¿no? El comienzo del pecado, entonces hay gente que dice, bueno, yo creo en Dios, pero por si acaso pongamos esta planta de sábila atrás de la puerta. Ay, sí, que cuido, me enfurece a mí. Bueno, yo creo en Dios, pero un poquito de yoga no me caería mal. Claro, una sábila, si la sábila, ¿quién la hizo? La hizo Dios.
Y eso le cuelgan cinta, le cuelgan Bueno. una cantidad de cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Mire, desconfiemos de todo y de todos los que nos ponen la cosa fácil. Jesús dijo de entrada, realmente, el que no me sigue no me salva. Pero les advierto, conmigo la cosa no es fácil. Tienen que empezar por negarse a sí mismo y seguir. Y el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por creer en mí, la ganará. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál nos falta? No, ahí. Ok. Bueno, muy bien, listo. Vea, entonces dejamos, mire, avanzamos 2 numerales, pero creo que valía la pena detenernos ahí. Mi niña, Dios me la bendiga. Bueno, muchas gracias por venir. Saludos a sus familias. ¿Cómo es la antífona? Protégeme, Jesús, que me refugio en ti. Pero entonces terminemos con una plegaria. Cerremos los ojos, pongamos en actitud de oración. Padre Santo, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesús, en nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos te suplicamos la asistencia en todo tiempo y lugar la asistencia en todo tiempo y lugar de tu Santo Espíritu, para que nunca dejemos de amar a Dios, para que nunca dejemos de amar a Dios. y así mientras estemos en esta vida, Y así, mientras estemos en esta vida, con una obediencia perfecta a Dios, con una obediencia perfecta a Dios, empecemos a llenar los vacíos de nuestra alma, empecemos a llenar los vacíos de nuestra alma. y así Y así podamos gozar podamos gozar entre los brazos de nuestro adorado Jesús entre los brazos de nuestro amado Jesús de una eternidad bienaventurada. de una eternidad bienaventurada, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetir a tiempo y a destiempo, protégeme Señor, que me refugio en ti. Me refugio en ti.